Hola a todos. Para quienes no me conocen, soy María Marta Espinazola, docente de la asignatura Fotografía. Les doy la bienvenida a esta primer clase práctica, que en realidad es bastante teórica, ya que vamos a trabajar conceptos teóricos para comprender funcionamientos prácticos del uso de la cámara fotográfica. En esta primer clase vamos a trabajar la diferencia y especialmente las características que existen entre las cámaras analógicas y digitales y por supuesto la calidad de la imagen resultante de ellas. Cámaras analógicas y cámaras digitales. Calidad de la imagen. Vamos a comenzar definiendo la palabra fotografía. Foto significa luz y grafía, grabado o escritura. Podría decirse que fotografía, en una primera instancia, significa escribir con luz. Ahora bien, el lienzo en el que se escribe o se dibuja la escena lo llamaremos soporte de registro, ya que es allí donde la luz que atraviesa la cámara escribe una escena de modo tal que pueda efectivamente crearse. Este soporte de la cámara ha evolucionado en el tiempo. Según sea el soporte, vamos a estar ante una modalidad de fotografía o ante otra. Si por ejemplo nos encontramos con una película, carrete o rollo de fotos, estaremos hablando de una modalidad de fotografía analógica. Pero si nos encontramos con un sensor digital, estaremos hablando de fotografía digital. En la fotografía analógica, el material fotosensible, es decir, sensible a la luz, es conocido como carrete o película. Es decir, que antes de tomar una fotografía habrá que ponerle un carrete a la cámara. Esta película fotográfica es una emulsión de haluro de plata para las películas blanco y negro y de haluro de plata y diferentes colorantes fotorreactivos para la película color, que están suspendidos en una película plástica llamada triacetato de celulosa. Una de las decisiones al momento de hacer una fotografía es la elección correcta de la película. Las películas fotográficas se dividen según el tipo de emulsión y por lo tanto en el tipo de la imagen que se obtendrá en su revelado. Tenemos el negativo blanco y negro. Se obtiene una imagen en tonos grises, inversa del original. Así las luces del motivo serán negras o grises oscuras y las sombras serán blancas o grises claras. El negativo color se obtiene una imagen con los colores complementarios del motivo. También tenemos diapositivas en blanco y negro, donde se obtiene una imagen en tonos grises del mismo valor que el motivo original. Las luces son grises claros y blancas y las sombras son grises oscuras y negras. También tenemos diapositivas en color donde se obtiene una imagen con el mismo color que los del motivo original. Ahora bien, dijimos que la película era una emulsión de haluros o sales de plata sobre una película plástica. Esta emulsión de sales de plata puede tener distintos tamaños para los granos que la componen. De acuerdo al tamaño de los haluros de plata, se puede hacer una clasificación de la película según su sensibilidad, según su contraste, según su poder resolutivo y según la latitud de exposición. Sensibilidad. La energía fotónica libera electrones. La sensibilidad de la película refleja lo receptiva que es la película ante la luz que llega a ella. A menor asa, la película es menos sensible. Por ello se necesitará más tiempo para captar la luz, porque hay muchos granos que estimular y son pequeños. Por ello debemos trabajar en lugares con mucha iluminación o con un trípode. A mayor asa, la película es más sensible. Por ello se podrá trabajar en lugares con poca luz. Sin embargo, la gran diferencia es la calidad resultante de las fotos, según el asa elegida. En una película con asa pequeña, o sea, con baja sensibilidad, por ejemplo, 50, 100 asas, el tamaño del grano de sal de plata será pequeño. Habrá una gran cantidad de ellos
y por lo tanto la foto tendrá una alta definición. En una película con asas grandes, o sea, con sensibilidad alta, por ejemplo 800 o 4000 asas, la película tendrá menos granos ya que son más grandes. Por ello, las partículas se estimularán más rápido, pero el tamaño del grano será visible en la foto y la imagen será menos nítida o bien percibida con mucha textura. Aquí les dejamos una comparación entre las mismas. Hoy en día, cuando hablamos de índice de sensibilidad fotográfica en un sensor de imagen digital, hablamos de ISO. ISO significa International Standard Office. Sin embargo, hace varios años atrás, los valores de sensibilidad eran llamados DIN y luego pasó a denominarse ASA. Para funcionar ambos sistemas, ASA y DIN, se creó el sistema ISO que expresa ambos valores. Además de la sensibilidad, otro ítem de la clasificación es el contraste. Podemos decir que el contraste es la diferencia entre el negro y el blanco, la diferencia entre la luz y las sombras. Imágenes de alto contraste tendrán zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas. Las películas de baja sensibilidad tienen menor grano y por ende ofrecen más contraste. Imágenes de bajo contraste ofrecen menos sombras y menos reflejos de iluminación, por ello se verán más planas. Las películas de alta sensibilidad tienen un mayor grano y por ello ofrecen menos contraste o diferencias entre zonas oscuras y zonas más claras. El siguiente ítem en la clasificación es el poder resolutivo, que es la capacidad de la emulsión de distinguir detalles y por ello se relaciona directamente con el tamaño del haluro de plata. Las películas con baja sensibilidad, por ejemplo 100 ISO, tienen una emulsión delgada y haluros de plata pequeños, dando como resultado un alto poder resolutivo. Las películas con alta sensibilidad, por ejemplo 800 ISO, tienen una emulsión más gruesa y haluros más grandes, resultando un bajo poder resolutivo. El último ítem de la clasificación es la latitud de exposición, o lo que es lo mismo, el margen de error en la exposición que permite una emulsión para dar un buen resultado. Las películas más sensibles tienen mayor latitud que las menos sensibles. Las que mayor latitud presentan son las películas negativas en blanco y negro, permitiendo hasta 2 puntos de diafragma por debajo o por encima de la exposición correcta. En esta toma se observa que la emulsión no pudo resolver los problemas de descompensación en la fotometría de esta escena. En resumen, una película con baja sensibilidad es menos sensible, tiene mayor contraste, presenta un alto poder resolutivo y como desventaja tiene menos latitud de exposición. Una película con alta sensibilidad es más sensible, tiene mayor contraste, presenta un bajo poder resolutivo, pero tiene una amplia latitud de exposición. Hasta aquí hemos hablado de las cámaras analógicas. Sin embargo, la historia de la fotografía cambiaría para siempre en 1969 con el invento de los laboratorios Bell, fabricando un chip sensible a la luz, y también con el trabajo de William Boyle y George Smith, quienes diseñaron la estructura básica del primer CCD. Este sería el principio de la fotografía digital. A continuación, vemos cómo funciona una cámara digital. ¿Cómo funciona la cámara fotográfica? Solo se trata de luz. La cámara digital hace unas fotografías revolucionarias, transformando la luz en electricidad. Las piezas de la cámara atraen la luz, desde los botones,
los mandos y los diales hasta las lentes. La cámara digital es toda una revolución por lo que hace con la luz. Transforma la luz en cargas eléctricas que se convierten en la imagen capturada en la pantalla. Pero, ¿cómo funciona? Vamos a desmontarla para estudiar las piezas que hacen que esto sea posible. Todas las piezas de la cámara contribuyen para capturar las mejores imágenes posibles. Pero lo imprescindible es que haya luz. Para tomar una fotografía, el requisito indispensable es la fuente de luz. Las partículas de luz o fotones salen de su fuente, rebotan en el sujeto y entran en la cámara a través de una serie de lentes. Entonces, los fotones siguen el camino diseñado para dejar de ser fotones y convertirse en fotos. El fotógrafo puede capturar la imagen lo más nítida posible gracias a una serie de lentes. Gracias al diafragma de la lente, el fotógrafo controla la cantidad de luz que entra a la cámara a través de la abertura o el objetivo. La luz cruza el diafragma, las lentes y entra por el objetivo. Después rebota en un espejo y pasa al visor. Antes de llegar al visor, la luz pasa por un prisma y se gira. Por eso, la imagen parece boca abajo en el visor. Si al fotógrafo le gusta la imagen, solo tiene que presionar el obturador. El espejo se eleva y la luz entra. Durante una fracción de segundo, la luz no se dirige hacia el visor, sino que va al corazón de la cámara digital, es decir, el sensor de imagen. La duración de esta fracción de segundo depende del obturador, que se abre justo el tiempo necesario para exponer el sensor a la luz. La exposición puede ser tan breve como 4 milísimas partes de segundo. Eso significa que, en un abrir y cerrar de ojos, el obturador puede abrirse y cerrarse hasta 1400 veces. ¿Cómo? Usando dos telones. Cuando el primero se abre, el segundo se cierra. Así que solo se cuela una pequeña cantidad de luz. Vamos a investigar el corazón de esta revolución digital, el elemento que captura la imagen, el sensor de la imagen. Es una especie de malla cuadriculada completamente estructurada y hecha de sensores de luz diminutos. Son tan pequeños que cada uno mide 6 micrones de ancho, es decir, 6 millonésimas partes de un metro. Pero antes la luz debe pasar por un filtro de Bayer que la separa en 3 colores, verde, rojo y azul. Cada sensor de luz puede procesar un único color. El sensor de luz está hecho de un material semiconductor que absorbe los fotones cuando llegan a él. Por cada fotón que absorbe, el sensor de luz emite una partícula eléctrica llamada electrón. La energía del fotón se transfiere al electrón. Esa es la carga eléctrica. Cuanto más brillante sea la imagen, más fuertes serán las cargas eléctricas. Así que cada carga eléctrica tiene una intensidad diferente. Entonces, la unidad analógica digital traduce las diferentes intensidades en un lenguaje informático, es decir, en unos y ceros, que representan millones pequeños de puntos coloreados que forman la foto, es decir, los píxeles. Cuanto más píxeles haya en una foto, más alta será la resolución. Por ejemplo, esta cámara tiene una resolución de 3872 píxeles por 2592 píxeles, es decir, 10 millones de píxeles o 10 megapíxeles. Eso equivale a 10 millones de celdas de luz microscópicas que trabajan con todos los demás componentes de la cámara, con un único objetivo: convertir la luz en electricidad para que sacar fotos sea lo más sencillo posible. Al principio de esta charla, hablamos que el soporte de la cámara había evolucionado y que según fuera el soporte estaríamos hablando de una u otra modalidad. Justamente la principal diferencia entre una cámara analógica y una digital
es que esta última no necesita una película para registrar una fotografía, ya que este proceso lo hace mediante un sensor digital. Un sensor es una matriz de fotodiodos o transistores, quiere decir componentes sensibles a la luz, que al ser expuestos capturan la luz y la convierten en señales eléctricas. Los sensores son monocromáticos, es decir, que miden intensidad de luz, no color. Para poder ver color, los sensores usan un mosaico de Bayer. En este filtro Bayer, o mosaico Bayer, se dispone un filtro de color delante de cada fotodiodo, obteniendo 3 imágenes: roja, verde y azul, con una imagen del doble del verde de resolución. A través de logaritmos se obtiene una sola imagen. Existen otros tipos de mosaicos de color. Por el momento solo hablaremos de este. Así como existen varios tipos de filtros, también existen varios tipos de sensores. Pero podríamos hablar de 2 tipos en función de su tecnología, es decir, de su fabricación y procesamiento. Ellos son el CCD y el CMOS. Según el procesador del sensor, podemos hablar de un sensor CCD o de un sensor CMOS. En un sensor CCD, cada píxel recibe la información lumínica y la entrega a un circuito externo, que procesa la información y convierte la información lumínica en voltaje. Luego la entrega a un conversor analógico digital, que transforma estos valores de voltaje en valores binarios, o sea, unos y cero. Un sensor CMOS es un circuito integrado en el que cada píxel tiene transistores que amplifican y procesan la señal lumínica. Cada píxel lee de manera individual la información. Esos valores son entregados a un conversor analógico digital que transforma esos valores en ceros y unos. Veamos una simulación. Haciendo una comparación 1. Los sensores CCD son más costosos que los CMOS, ya que el CCD necesita ese chip adicional y por ello tiene un mayor gasto, al mismo tiempo que necesita un equipo más grande. 2. CMOS tiene mayor responsividad, o sea que con poca luz nos da una señal aceptable. También los CMOS tienen una alta amplificación con bajo consumo. 3. El CCD presenta un mejor rango dinámico, la capacidad de mostrar detalles en las luces y las sombras. 4. El CCD tiene menos ruido, ya que como el procesado de la señal se da por fuera del sensor, los conversores analógicos digitales serán más rápidos. Por otra parte, los CMOS, al realizar la amplificación y la conversión analógica digital dentro del sensor, pierden espacio que se traduce en ruido. 5. El CCD tiene mejor respuesta uniforme. Se espera que cada píxel no presente cambios ante un mismo nivel de excitación de luz en relación a sus vecinos. Ante la individualidad de cada píxel, el CMOS es más sensible a sufrir fallos, siendo más uniforme el CCD. 6. La velocidad en CMOS es superior a los CCD, ya que la conversión analógica digital es realizada en el propio sensor. 7. El CCD presenta blooming, que es un fenómeno por el cual un píxel que ha alcanzado su nivel máximo de saturación empieza a contagiar sus vecinos, creando efectos indeseados. Por su construcción, los sensores CMOS, este efecto no se da.
Otra característica del sensor, además de su procesador, es su tamaño. La cantidad de píxeles de una imagen viene determinada por el número de fotocaptores. Por ejemplo, si una cámara tiene 24 megapíxeles, tendrá 24 millones de fotocaptores. Del mismo modo, el tamaño del sensor depende directamente del tamaño de cada fotocaptor. El tamaño de cada fotocaptor determina la calidad del píxel. Entonces, para un mismo número de megapíxeles, cuanto mayor sea el sensor, más grandes serán los fotocaptores y obtendremos menos ruido y mayor rango dinámico. Existen diferentes tamaños de sensor. 1. 35 milímetros full frame o sensor completo. Su tamaño coincide con el tamaño del antiguo negativo de 35 milímetros. Mide aproximadamente 36 por 24 milímetros. 2. APS-C, que es el tamaño de Canon, más grande que el APS-C. Mide 28,7 por 19 milímetros. 3. APS-C es el que llevan las cámaras reflex, que no son full frame. Miden 24 por 16 milímetros aproximadamente. 4. Micro 4 tercios, sensor de las cámaras sin espejo. Permite construir cámaras más portátiles. Mide 17,3 por 13 milímetros. 5. Otros formatos, sensores más pequeños, por ejemplo en cámaras compactas o celulares. Cada tamaño tiene un factor de recorte diferente. Los sensores más pequeños recortan más la imagen para una misma distancia focal. Sin embargo, debido a que la construcción de los sensores más grandes es más cara, el formato APS-C consigue buenas prestaciones a un precio competente. Otro aspecto del sensor, además de su tamaño, es el poder resolutivo. Este va a depender de la cantidad de píxeles que tenga y de la profundidad de color de cada píxel. Las imágenes digitales se presentan a través de matrices, con filas y columnas. La unidad mínima de esta matriz es el píxel. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una matriz compuesta por 6.000 píxeles por fila y por 4.000 píxeles por columna. 6.000 por 4.000 nos da una imagen de 24 millones de píxeles, o lo que es igual a 24 megapíxeles. Aquí se puede apreciar que a mayor cantidad de píxeles se logra una mayor nitidez de la imagen, con tonos más continuos, y a menor cantidad de píxeles ya podemos individualizar la unidad fundamental, con lo cual se ve una imagen más desdentada o pixelada. Por su parte, la profundidad de color se refiere a la cantidad de bits de información necesaria para poder representar el color en un píxel. El bit, entonces, es la unidad mínima de información digital que presenta uno de dos estados posibles, 1 o 0, blanco o negro. Por ejemplo, una imagen con un bit puede presentarse blanca o negra. Aquí las combinaciones posibles. Un bit 2 elevado a la 1 equivale a 2 valores. 2 bits 2 elevado a la 2 equivale a 4 valores. 3 bits 3 elevado a la 2 equivale a 9 valores, y así sucesivamente. 2 bits 4 tonos. 4 bits 16 tonos. 8 bits 256 tonos. 24 bits 17 millones de tonos. Sin embargo, las fotografías no ocupan tantos megapíxeles al guardarlas, ya que las cámaras realizan procesos de compresión al almacenar la información. JPG. Los datos en bruto son comprimidos, lo que conlleva pérdida de información y por ello de calidad. RAW. El formato RAW, o también denominado en crudo, es un formato de archivo digital.
que contiene la totalidad de datos de la imagen tal y como fue captada por el sensor. Generalmente los datos están comprimidos sin pérdida de información. Las cámaras de fotos profesionales y semiprofesionales ofrecen la posibilidad de grabar en estos dos tipos de formatos y eventualmente en otros, como TIFF y PNG. Toda esta información es almacenada en sistema binario 0 y 1 en una tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria indica dos características: 1, capacidad de almacenamiento y 2, velocidad de almacenamiento. En esta imagen, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento es de 32 GB. La velocidad de almacenamiento hace referencia a la velocidad con que se transfiere la información a la memoria. En esta imagen, la velocidad es de 30 MB por segundo. La velocidad puede estar nomenclada en class o a partir del año 2009 la otra forma de nomenclar pasó a ser UHS. Actualmente podemos encontrar tarjetas que soporten tanto UHS como también class. Para ir finalizando esta charla, podemos concluir que la calidad en la fotografía digital se define por el sensor, el poder resolutivo, formato de guardado de archivo y también, como se verá más adelante, por la sensibilidad, el diafragma, los tiempos de obturación. También por el objetivo y el telémetro y por supuesto por la calidad de impresión final. Les agradezco su tiempo, nos vemos en la próxima charla.